de un caso típico que siempre tenemos en aula y hablando un poquito acerca de los casos que ustedes también han tenido, las experiencias que han tenido. Muy bien. Entonces, si me permite, Frank, para poder compartir mi pantalla y empezar a grabar la clase. Ok. Muy bien, ¿cómo les ha ido? ¿Bien? Buenas noches, Mariela, Sonia, Anthony. Perfecto. ¿Han estado practicando los ejercicios de gimnasia cerebral? Sí, no. Gracias, Frank. ¿Nada? ¿No han practicado? Ok. ¿Me confirman, por favor, si se ve? Si se ve la pantallita. ¿Sí? Gracias, Frank. Perfecto. Muy bien, gracias, chicos. Gracias por... Buenas noches. Gracias por confirmar. Muy bien, a ver cómo les ha ido con los juegos, con los ejercicios de gimnasia cerebral. ¿Han practicado? ¿No han practicado? ¿Se rindieron? ¿No les sale? ¿Mejoraron un poquito? ¿Si les sale desde el principio? A ver, cuéntenme un poquito. Un par de minutitos todavía para poder dar inicio mientras vamos revisando si es que han hecho o no sus ejercicios. ¿No han hecho? Si no responden, seguro no han hecho nada, ¿verdad? Ok. Bien, vamos a empezar. Listo. Hoy vamos a tratar este tema que, como les decía, es una situación que es constante sobre los conflictos que pueden surgir en aula, pero también vamos a trabajar este concepto de cómo gestionamos el aula, ¿no? Y qué estrategias vamos a poder utilizar para resolver conflictos. Entonces, la clase de hoy es gestión del aula y resolución de conflictos. Vamos a ver los principios de gestión del aula, un poquito de estrategias para prevenir y solucionar los conflictos y también unos casitos para resolver problemas. También les he incluido algunas estrategias para poder gestionar un aula con un educativo positivo. Muy bien. Entonces, los objetivos de la sesión de hoy es que nosotros tengamos un poco de conocimiento para poder intervenir de manera temprana. Pues sí, identificar estos problemas de manera temprana, ¿no? Antes de que el conflicto, antes de que la situación se intensifique, nosotros podamos darnos cuentas o identificar cuándo se está volviendo ya una situación que se puede escapar de nuestras manos, ¿no? También vamos a implementar, vamos a ayudar que esta información nos permita que nosotros implementemos dentro de nuestra currícula, dentro de nuestro trabajo de programación, algunas actividades que puedan ayudar a gestionar y comprender las emociones, ¿verdad? Justamente en este tipo de habilidades de resolución de conflicto o habilidades comunicativas, y también que tengamos algo de información para ofrecer consejería, ¿no? Ofrecer estos servicios de consejería a los estudiantes, donde sobre todo propiciemos espacios donde ellos se puedan expresar sin temor a ser juzgados, sin temor a ser señalados y donde puedan ser escuchados, ¿no? Sus preocupaciones sobre todo. Muy bien, y brindarles el apoyo emocional, ¿no? Eso es lo que vamos a buscar hoy en estos 90 minutos que vamos a conversar. Ok. Permítanme un ratito, por favor.
Muy bien. Muy bien, perfecto. Empezamos. Entonces, ¿creen ustedes que podemos llegar a tener un aula con cero conflictos? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Podemos tener un aula donde todo sea paz y amor, unión, No, florcistas, profesora, ¿no? no. Gracias, Karina. Sí. ¿Quién más opina como Karina? Sí, realmente. Un aula sin conflictos es una utopía, ¿verdad? Entonces, la convivencia diaria, de hecho, el espacio que nosotros vamos compartiendo con todas estas individualidades que tenemos los estudiantes, ¿no? Que tienen nuestras estudiantes, entonces definitivamente va a generar roces, va a generar desencuentros, va a generar inconvenientes, malentendidos, ¿verdad? Entonces, el que nosotros gestionemos un aula donde no existe el conflicto no significa que los vamos a evitar o vamos a ignorarlos, sino que debemos buscar gestionarlos de forma eficaz. ¿Para qué? Para que no afecten el clima que nosotros tenemos dentro del aula. Y si no afecta el ambiente, si no afecta cómo se sienten los chicos en compañía de sus compañeros, entonces tampoco va a afectar directamente o la afectación va a ser mínima al proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, la gestión del aula y el que podamos resolver conflictos son dos situaciones similares. Digámoslo así, son dos caras de la misma moneda. Entonces, la gestión del aula se va a referir a las estrategias que nosotros como docentes podemos utilizar para crear un ambiente positivo, para prevenir los conflictos. No dice evitar, sino prevenir. Ya sabemos que si alguna situación va a llevar a peleas o a desavenencias dentro de mis estudiantes o con mis estudiantes, entonces yo tengo que anticiparme para prevenir la aparición de estos conflictos o de estas situaciones. ¿Ok? Y la segunda se va a centrar en estas herramientas que nosotros vamos a poner en práctica para resolver las situaciones, ¿ya? Los conflictos que ya están en marcha. ¿Listo? Entonces, ambas situaciones, el gestionar un aula y el solucionar conflictos, son habilidades que nosotros como docentes necesitamos tener, ¿ya? ¿Por qué habilidades? Porque no es solo una capacidad, o sea, se va desarrollando y es una habilidad que es esencial. ¿Listo? El que nosotros manejemos bien el aula y que tengamos esta capacidad de ver más allá, creo que siempre les repito esto, ¿no? De ver más allá, de ir más allá, de no mirar solo el problema. Entonces, que tengamos esta capacidad de poder resolver las situaciones conflictivas de forma pacífica y de forma constructiva. Entonces, cuando nosotros tenemos estas habilidades, estos conflictos van a permitir o van a contribuir en que yo pueda manejarlos de manera constructiva. ¿Y cómo va a retribuir? Por ejemplo, en el aula se va a mejorar el ambiente, ¿no? Se crea un espacio donde los alumnos se van a sentir respetados y se van a sentir seguros. También aumenta el compromiso de los alumnos, aumenta la motivación y esto va a aprendizaje. Ayuda a que los chicos puedan ir desarrollando las habilidades sociales, que puedan ir mejorando la manera en cómo van entendiendo sus emociones, cómo entienden las emociones de sus compañeros, ¿no? Entonces, la comunicación, la empatía, estas habilidades que son necesarias para resolver problemas, van a permitirnos que los chicos tengan mejores recursos para poder afrontar estas situaciones conflictivas. Y, lógicamente, reduce el absentismo, ¿no? Reduce la disrupción también o la aparición de tema dentro del aula. Entonces, bajo este contexto, el docente es
fundamental. El docente va a tener este rol de líder, el rol del modelador, ¿no? Del rol del líder positivo, porque él es el que va a mostrar las conductas espera a sus alumnos, ¿no? ¿Qué yo espero de mis alumnos? Entonces, yo les muestro cómo manejar situaciones. Yo voy a ser el modelo, ¿no? ¿Recuerdan a Bandura? Bandura dice el aprendizaje por observación o el aprendizaje vicario. Entonces, en el aprendizaje por observación, ¿qué dice? Que las personas aprendemos mirando a otras, ¿verdad? Sus conductas y las consecuencias de las mismas. Entonces, si yo veo que una persona logra manejar de buena, digámosle así, logra manejar conflictos, entonces yo observo esa conducta, me gusta, la asumo, la cojo y luego la replico. Entonces, el docente debe ser capaz de dar estas normas claras, estas normas que se sientan justas, ¿no? Que pueda comunicarse también de forma efectiva para que pueda gestionar estos conflictos de manera que no sea parcial, no que sea que siempre va a buscar aventajar a una posición, sino que la forma en que gestione los conflictos sea de forma imparcial, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ir viendo hoy, voy a irles cambiando la laminita. Entonces, lo que buscamos ahora, como les decía, es que en la escuela, en estos entornos escolares, busquemos nosotros el resolver los conflictos para beneficiar dentro del aula la comunicación abierta, la empatía, la mediación, ¿ya? Buscar este ambiente donde esos valores, donde esas habilidades estén valoradas. Permítanme un ratito, por favor, para apagar mi teléfono que está sonando. Solo un ratito. Gracias, disculpen. Entonces, les decía que nosotros debemos buscar el entorno del aula que se valoren estas habilidades, ¿no? Que se pueda contribuir incluso a que se mejore el clima dentro del ambiente y a que los estudiantes vayan adquiriendo modelos, vayan adquiriendo conductas, vayan adquiriendo referentes de cómo manejar efectivamente los conflictos. ¿Listo? Entonces, empezamos con nuestra clase y lo primero que vamos a ver es, por acá está, eso ya les hablé. ¿Cuáles son los principios de la gestión del aula? ¿Listo? Vamos a ir viendo esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para poder gestionar el aula? ¿Ya? Para poder identificar de repente o poder trabajar ya antes de que aparezcan estos conflictos. Entonces, lo primero que voy a hacer es establecer los objetivos claros y mis objetivos específicos. Entonces, la planificación va a ayudarme a que yo pueda atender las necesidades de mis chicos, a que yo pueda utilizar o diseñar actividades que sean atractivas y que sean relevantes para los alumnos, ¿ya? Y buscar dentro del aula actividades o situaciones que faciliten la colaboración y por ende el aprendizaje. Entonces, gestión del aula, el primer... Esto es lo que encontré. El primer elemento que vamos a tener en cuenta, el primer principio, es la planificación. Objetivos claros para cada lección o actividad que nosotros propongamos. Tener planificadas las actividades, ¿no? Hacer actividades, diseñar las actividades que sean atractivas, que sean relevantes. También organizar el aprendizaje colaborativo, ¿ya? El siguiente principio es respecto a las normas y a las expectativas. Entonces, hay que tener en cuenta
que cuando nosotros implementamos dentro del aula estas normas de convivencia, acuerdos de convivencia, reglamentos de convivencia, como lo quieran llamar, debemos tener claras estas normas y sobre todo que sean consistentes, ¿ya? Que sean conocidas y que sean comprendidas por todos los alumnos. Así nosotros no vamos a tener la excusa de, pero yo no sabía que debía hacer eso, ¿no? O yo no tenía ni idea de que el castigo o que teníamos que cumplir esa expectativa o esa norma. Entonces, cuando yo establezca normas, reglamentos, acuerdos dentro de el aula que van a ayudarnos a llevar mejor, aunque sea llevadera la convivencia, entonces todas estas normas deben conocerlas todos los alumnos y deben comprender de qué se trata la norma. También hay que explicar cuál es la expectativa de comportamiento, o sea, que yo espero de mis estudiantes, ¿no? De forma clara y de forma directa. No les digo, no, vengan a mí que yo les resuelvo las cosas siempre. Entonces, si mi expectativa está en que ellos vayan aprendiendo también a manejar los conflictos, claro, a comentar el conflicto, a compartir la situación con el docente, con el delegado del aula, con la persona con la que sientan más confianza, con el supervisor, con el profesor de física, con quien sea, también tienen que ellos comunicar, ¿no? Ellos pueden resolver la situación, pero comunicar lo que están pasando. Entonces, hay que explicar cuáles son las expectativas que nosotros tenemos respecto al comportamiento de los estudiantes. Y dentro de estas normas y expectativas hay que ser consistente. O sea, no es que para uno yo aplico esta norma y para el otro, no, porque me cae bien o porque de repente no ha sido así, lo interpretamos mal y ya no aplicamos la misma sanción. Entonces, las normas deben aplicarse para todos, por igual. ¿Listo? La consistencia en eso nos va a ayudar a que nosotros manejemos bien el aula. Otro de los puntos también es la comunicación. Entonces, ya vamos viendo que la planificación y las normas y expectativas nos van indicando, todo tiene que ser claro. Entonces, la comunicación también tiene que ser directa, debe ser clara, debe ser efectiva. ¿Listo? Y cuando yo hablo de comunicarme, no solamente es de yo decirles las cosas, ¿no? De que ellos me escuchen. La comunicación debe ser recíproca, ¿cierto? Entonces, así como yo quiero que ellos me escuchen, yo también debo escucharlos, ¿verdad? Escuchar atentamente sus preocupaciones, sus angustias, sus sueños, lo que tengan que contar. Escuchar es lo importante. Entonces, así nos vamos a comunicar con claridad y con eficacia, ¿ya? Y también dentro de la comunicación es importante que nosotros vayamos siempre dando este feedback, ¿no? Esta retroalimentación, este seguimiento o esta supervisión de cómo los estudiantes van manejando dentro del aula estas situaciones, ¿verdad? Entonces, proporcionar el feedback positivo y constructivo nos va a ayudar también a que mejore la comunicación que tenemos con nuestros estudiantes. Muy bien. Otro de los aspectos dentro de la gestión del aula es la motivación. Entonces, ¿cómo los motivo? ¿Cómo hago que se sientan atraídos? ¿Cómo hago que participen, que colaboren? Entonces, la motivación o fomentar la curiosidad, fomentar el interés, nos va a ayudar a que también ellos se sientan, digámosle así, más a gusto, más atendidos, escuchados, ¿ya? Entonces, dentro de este principio de motivar, yo también debo buscar que los chicos participen, ¿no? Justo hoy estaba con unos adolescentes trabajando y les decía, ¿no? ¿Y cómo es en tu clase, ¿no? ¿Cómo es en tu día a día de la universidad? Decía, ¿cómo son las clases? ¿Participan, no participan? ¿Los invitan
a la pizarra, a resolver consultas, a resolver ejercicios. Me decía, sí, sí, pero siempre son los mismos. Así como ya son siempre los mismos, ya ni participamos, ya siempre son unos 3 o 4 los que participan. Y con ellos hacen la clase. Y eso a ti te incomoda. Me dice, al principio me molestaba porque siempre eran los mismos y nosotros no participamos. Pero ya luego como que ya nos acostumbramos a que los mismos hablen, los mismos hagan, y ya pues uno ya ni se esfuerza, ¿no? Entonces, el que yo motive también tiene que estar de la mano con esta participación que yo voy a fomentar dentro del aula. No centrarme solamente en el grupito que siempre me responde, buscar que estos chicos que no participan, que de repente, no porque no tienen esta soltura de levantar la mano y participar, ¿no? Sino porque a veces ni siquiera los logramos cautivar. Entonces, hay que buscar esto para fomentar el aula, que todos participen de acuerdo a cómo son, ¿no? De acuerdo a sus características, de acuerdo a su personalidad o a su carácter, pero siempre buscar que participe. ¿Ya? El quinto principio tiene mucho que ver con cómo nos comportamos, entonces, con la gestión del comportamiento. Entonces, hay que utilizar estrategias para prevenir problemas de conducta. ¿Ok? Yo también tengo que intervenir rápidamente cuando se presentan estas dificultades de conducta, estos roces, estos pecheos, por ejemplo, con los chicos adolescentes, ¿no? Con los niños, estas bromas pesadas, ¿no? Tu papá es así, tu mamá es así, o tú no tienes papá, no, tú no tienes mamá, o los niños se dicen, a ti no te compran estos juguetes, ¿no? Porque eres pobre. Entonces, estas situaciones, por ejemplo, este tipo de conductas, entonces nosotros tenemos que intervenirlo de forma rápida. Hay un niño justo que escuchaba, no me acuerdo hace cuánto tiempo, pero lo miraba a otro niño y le decía bebé en pañales. ¿No? Y después averiguando, digo, ¿por qué le dicen bebé en pañales? Me dice, ha usado pañal hasta 4 años y sus demás compañeritos sabían. Y ahora que ya nadie usa pañal, lo molestan, ¿no? Cuando él él está fastidiándolos, le comienzan a gritar bebé en pañales. Y eso genera que el niño se enoje, se frustre, se siente burlado y comienza a portarse con conductas agresivas, ¿no? Los empuja, los muerde, los aprieta fuerte, así como las manos, o les dobla los deditos hacia atrás. Entonces, si yo ya voy viendo que este tipo de burlas o este tipo de juegos, que de repente lo ven ellos inocente, va a generar un problema de comportamiento, entonces yo tengo que intervenir de forma rápida, ¿ok? Y me debo centrar en la resolución del problema. No me debo centrar en el castigo, ¿ya? Sino en la solución. ¿Cómo voy a resolver la situación? No en cómo le voy a castigar o qué tanto le voy a pegar. ¿Listo? O quitar. Muy bien, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Perfecto, gracias, Eliana. También, ¿qué debo tener en cuenta? Este clima del aula. El clima del aula no es nada más que el ambiente, ¿no? No es nada más cómo se sienten los chicos dentro del aula, de la escuela. Entonces, yo tengo que buscar que el ambiente sea un ambiente que ellos se sientan a gusto de llegar al colegio, ¿no? De que se levanten y digan, voy a ir a mi colegio, voy a estar con mis compañeros, con mi profesora. Entonces, el clima del aula también influye en la motivación y por lo tanto influye en el aprendizaje, influye también en las relaciones que se van a ir formando dentro de. Entonces, a mí me gusta ir a mi colegio porque me veo con mis amigos. Y otros dirán, yo odio mi colegio porque están los chicos ahí. ¿No? Que me molestan. Están ahí los niños que me paran empujando, están los niños que me fastidian. Entonces, eso genera este malestar, genera esta desmotivación, genera el ausentismo de los estudiantes también en las aulas. Entonces, debo procurar tener un ambiente donde los chicos se sientan seguros, donde sean respetados, donde el respeto sea mutuo,
¿ya? Y sobre todo, si es que hay algún compañero, algún niñito que tenga alguna condición médica, física o intelectual, entonces que se celebre la diversidad, digámoslo así, ¿no? Que se entienda que no todos somos iguales. Entonces, que se vea esta diversidad como una cualidad, no que se vea como un problema o como un asunto del que voy a utilizar para burlarme de otro. ¿Ya? Entonces, allí debo tener en cuenta todas estas cositas porque a las finales nos van a llevar a la evaluación. ¿Y evaluación de qué? De cómo los chicos se están comportando, de cómo nuestros estudiantes están interactuando con los otros compañeros. También voy a utilizar como para evaluar el que yo comunique los resultados a la familia, ¿no? Mire, he visto que el niño se porta así, interactúa de esta manera, no trae las tareas. Entonces, todo lo que engloba la educación, yo tengo que evaluarlo progresivamente. Las habilidades cognitivas, las habilidades socioemocionales también son importantes y así que yo debo tenerlas en cuenta dentro de, ¿no? No sé si les comentaba a ustedes cuando empezábamos las clases, pero contaba una amiga, contaba de su niña, ¿no? Que ha terminado la escuela y les dan unos cartones unos diplomas de reconocimiento y dos mamás me contaban por separado, ¿no? Me decían, mira, a mí me da mucho gusto mi hija, de repente no es la más inteligente del aula, no me saca veintes, me responde, es organizada, hace sus tareas, es responsable, pero hay algo que a mí me llena mucho de orgullo, y es que los papás de sus amiguitos me llaman y me dicen, oye, agradecele a tu niña, tienes una niña hermosa, porque mira, le ayuda a mi hijito, mi hijita era nueva, ella se le acercó, fue su primera amiga, la fue presentando. Entonces, estas habilidades ayudan a que se puedan integrar y yo tengo que reconocerlas dentro del aula, ¿ya? Porque no solamente voy a reforzar lo que vayamos nosotros aprendiendo, digámoslo así, en conocimiento seglar, ¿ya? Sino que también vaya reforzando, vaya evaluando, vaya incluyendo dentro del desarrollo y la evaluación de los chicos estas habilidades, ¿ya? Estas situaciones que hacen que los demás chicos se sientan a gusto, es decir, que vaya también evaluando cómo van respondiendo socioemocionalmente. ¿Ya? Entonces, la evaluación es cómo yo evalúo de forma progresiva a mis alumnos, cómo van mejorando respecto a la enseñanza, qué aprenden, cuánto aprenden, qué notas sacan, pero también debo evaluar esto que no se ve, esto que más que enseñarse son características propias, ¿no? ¿Y qué más si yo las enseño y el chico responde? Entonces, eso también tengo que evaluar. Y sobre todo, comunicar los resultados de estas evaluaciones a los papás, ¿no? Entonces les decía, a ellos les han dado diploma. Y no diploma de notas, sino diploma por ser el compañero más servicial, por ser el compañero más altruista, de repente por ser un compañero que siempre está ayudando al grupo, ¿verdad? Por estas habilidades interpersonales. Entonces, también debemos aprovechar y evaluar eso y llevar a la reflexión todo esto nos lleva a la reflexión sobre la práctica docente, ¿no? Lo que yo estoy haciendo como docente, cómo está mi trabajo, cómo está afectando a mis estudiantes. Entonces, yo estoy abierto a la crítica como docente, ¿no? Porque la parte de la reflexión es ya tuya, es como docente. ¿Qué también lo estás haciendo? Qué debes modificar? ¿Cómo está impactando tu trabajo en los estudiantes? ¿Qué ideas nuevas o de repente qué estrategias puedes utilizar para mejorar la enseñanza si los chicos no están aprendiendo? ¿No? Sí les comenté que yo enseño en un instituto, ¿cierto? Y justo el miércoles pasado los evaluamos, su primera unidad. Y decían, profesora, o Miss, pero si todos salimos jalados, hay recuperación, ¿no? Y le digo, bueno, no creo que lleguemos a que todos estén jalados, pero si fuera ese el caso, sí necesitaría recuperación. Pero recuperar 2 semanas en una sola clase va a estar difícil, ¿ah? Perdón, 2 meses en una sola clase va a estar difícil.
Y el estudiante que me decía que, que si pedían recuperación, les decía a los demás, oye, jalen para poder recuperar, pues, ¿no? Y sus amigos le decían, ¿cómo voy a jalar? ¿Estás loco? Yo todavía les digo, ya, los que han tomado apuntes, como vi que nadie había tomado apuntes durante la clase que dictaba, dije, los que tienen sus apuntes, ¿quién tiene apuntes? Y mira, ok, los que tienen apuntes pueden sacar su cuaderno y dar su examen con apuntes. Y así, hay todos así como que, ¿de verdad? Y sacaron su cuaderno, no tenían nada. Y digo, ok, no tienen nada, entonces ya, si no estudiaron y no apuntaron, ya, pues, ¿qué podemos hacer? No va a haber recuperación. Felizmente que del 100% de alumnos, solo 2 sacaron nota desaprobatoria, ¿no? Entonces, no merece, no merece, pero sí hay que hacer reflexión. Estos chicos que piden prórroga, por ejemplo, para entregar trabajos, no son puntuales, de repente por allí no están captando la información. Entonces, ¿qué está pasando con ellos que no responden? ¿Por qué digamos, el 90% de los alumnos sí y ellos dos o ellos no están trabajando, ¿no? No están respondiendo, no están al nivel? Entonces, hay que hacer esta crítica ya abierta de yo estoy llegando o solo me estoy enfocando en unos, o de repente yo como maestro no sé, no los logro cautivar para que ellos puedan entender la información que les participa, ¿verdad? Entonces, eso también es importante, la reflexión, porque también los debo tener en cuenta. Ahora, si yo veo que pues no van a clase, no toman notas, no se preocupan, ahí ya, eso quiere decir que no es que esté fallando tu trabajo, está fallando la responsabilidad de ellos, ¿verdad? Entonces, eso también hay que considerarlo dentro de la crítica, dentro del feedback, dentro del análisis que van a hacer del trabajo propio, ¿no? De su trabajo. Muy bien, hasta aquí vamos bien respecto a los principios de la gestión del aula, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué enfoques o qué estrategias nos van a ayudar a tratar o a manejar los conflictos que puedan surgir en aula? ¿Ok? A ver, ¿cuántos estamos en aula? 40. Muy bien. De los que estamos aquí, ¿a alguno de ustedes les ha pasado alguna situación difícil dentro del aula? ¿Algún conflicto difícil? Y si les ha surgido eso, si les ha tocado vivir esa experiencia, ¿qué hicieron para solucionarlo? ¿Ok? Me van contando en el chat mientras yo les voy presentando las estrategias. ¿Listo? A ver, ¿están allí? Levanten su manito o pasen un emoticón para saber si están entendiendo el trabajo. Ok, gracias, Karina. ¿Sí? Entonces, si les ha sucedido alguna situación conflictiva y cómo lo manejaron. Karina, tienes tienes el micrófono. Buenas noches, profesora. Karina. Bueno, el año pasado tenía a segundo grado de primaria y bueno, tenía un niño con TDAH y un niño fronterizo. Ok. Y ahí sí me tuve que, digamos, reprogramar mis temas en el. Y bueno, ahí sí necesitaba ayuda de la psicóloga que estaba estudiando a los chicos. Y hubo un conflicto ahí, pues, ¿no? Algo que no podía en ese momento solucionarlo, porque el niño con TDAH necesitaba mucha ayuda y el niño fronterizo a la vez me jalaba el bracito que lo ayuden a realizar las actividades. Entonces, bueno, como profesora me siento también orgullosa porque logré, digamos, eh, poder ayudarlos, ambos, con ayuda de la psicóloga a la par. Pero ahí sí me sentí como profesora de aula, ahí sí yo no pude
me sentí un poco impotente porque durante todo el día, durante toda la semana, día a día, necesitaba nuevas ideas, cómo llegar a mi niño con TDAH y a mi otro niño fronterizo, ¿no? Ujú. Bueno, eso es lo que yo quería comentarle Gracias. y, hasta ahora me siento impotente de no lograr todos los objetivos que quería yo como profesora, pues, ¿no? Con ellos. Impotencia por eso, pero ¿qué lograste? Logré, como profesora, logré que mi niño de TDAH poder ayudarlo, logré que el niño se adaptara al ritmo que yo le enseñaba. Ujú. Él era muy paciente, bueno, conversé con el niño, ay, perdón, Matito. Ay, Ok, ya que Karina, perdón, perdón, que estaba cargando mi celular. ya. Bueno, no recuerdo qué me preguntó profesora. Te preguntaba, tú me decías, me siento frustrada por lo que no conseguí, pero te preguntaba, ¿y qué sí lograste? Bueno, logré que me organicé con ellos, Ujú, me organicé muy bien con ellos, logré que cumplir algunos objetivos. Mi niño con TDAH logró muchas cosas, muy inteligente. Él me esperaba, fue paciente, le daba algunas actividades mientras que yo me ocupaba de mi niño fronterizo, ujú, me ayudaba también con él y así lo tuve durante todo casi el año. Él me ayuda a mí, le ayudo. Entonces él también colaboraba y lo ayudaba a pequeño, ¿no? A mi niño que era fronterizo, ¿no? Mientras que yo le explicaba y él me decía, pues, ¿no? Puedo, Miss, ¿lo puedo ayudar? Porque él se está demorando en colorear. ¿Lo puedes ujú. ayudar? Ah, ya, Miss. Entonces, de esa manera yo lo mantenía ocupado para que también él no se distraiga y no esté, no, digamos, No con la distrae- forma de salir de clase, de hacer un poco desorden, porque lo que él quería es pararse, ayudar a salir afuera del salón, bueno, muchas cosas, ¿no? Muchas. Ujú. Karina, ¿te acuerdas que en la clase anterior les decía una de las estrategias para poder manejar a los chicos que tienen TDAH es justamente no impedirles el movimiento? ¿No? Entonces, eso va a ayudar. De hecho, gracias por la experiencia. Este, tema aparte de lo que estamos trabajando, no se frustren por lo que no consiguen. En la educación no vamos a lograr todos los objetivos. De los 100 que me planteé, quiero los 100 lograrlos, ¿no? Porque a veces no se puede, o a veces no nos da el tiempo, o a veces por intentar cubrirlos todos, solo por la satisfacción de decir todos los cumplí, no reforzamos lo que realmente es importante. Entonces, yo sé que sienten un poco de angustia por no completar lo que quieren, pero validen el esfuerzo, validen el logro o el impacto que generan a raíz de los objetivos que se alcanzan, ¿no? Otra de las cositas que es importante es que, recuerden, cuando nosotros trabajamos con chicos que tienen dificultades en el aprendizaje o que tienen necesidades educativas especiales, ellos no se adaptan a nosotros nos adaptamos a ellos, nosotros a ellos. ¿Ya? Sí, es Entonces, verdad. sí, eso es importante, tenerlo siempre en consigna. Nosotros no dejamos que los chicos se adapten. Perdón, no hacemos que ellos se adapten a nosotros. Nosotros adaptamos nuestras estrategias a ellos. ¿Ya? Y sí, hay que tener, y lo dijiste Karina, hay que tener una buena estrategia, hay que tener distintas estaciones de trabajo, digamos así, cuando tenemos este tipo de casos, porque tenemos chicos que tienen alta demanda de asistencia o de ayuda y eres el único maestro, no tienes asistente, no tienes tutor, y eso puede generar alguna dificultad. Entonces, piensa siempre en distintas estaciones de trabajo
justamente para estos chicos que tienen esta dificultad, de acuerdo al nivel. Entonces, mientras estás entreteniendo, digámosle así, a uno de ellos, al otro estás trabajando con el otro, ¿no? Y en el caso de fronterizo y TDAH, entonces el que te va a exigir más trabajo es el fronterizo. El TDAH es un manejo conductual más que todo, ¿no? Entonces, el que le permitas que haga actividades de asistencia para contigo es una buena estrategia. El que se mueva o de repente ya terminó su tarea, que vaya ayudando a revisar con otros chicos si necesitan apoyo, que te vaya diciendo, ¿verdad? Que vaya borrando otras actividades que puedan ayudar a que pueda canalizar esa energía que tiene. ¿Listo? Entonces, Sí, eso... perdón, el niño de TDAH, como él veía que yo me sentaba más tiempo con el pequeño, con el niño que es fronterizo, entonces él se enfocaba más también en esa parte. Él me veía siempre con él, entonces él se prestaba a ayudar, ¿no? Miss, ¿la puedo ayudar? O le ayudo a pintar. Ayúdalo a pintar, ya va a terminar. Entonces él se sentaba y se quedaba ayudándolo a pintar, a relacionar, a explicarle más. Sí, Bueno, es un niño muy inteligente, ¿no? El niño con TDAH, el niño que tenía el año pasado, tenía TDAH, pero era muy inteligente, ¿no? sí, gracias. Muy bien. Entonces, la pregunta era, ¿qué conflictos han tenido y qué experiencias o cómo han logrado resolverlos? Por ahí tenían otra manita alzada. A ver, ¿quién más levantó la manito? Flor. Maestra, buenas noches. Buenas noches. Bueno, le comento mi experiencia que trabajé el año pasado, me llegó más o menos por mes de junio, bueno, le decía un joven ya porque ya me pasaba a mí la talla, ¿no? Era bien alto, que tenía 11 años el niño, tenía TEA y era severo. Ya. Bueno, al principio, la directora lo recibió y con su docente de sombra, le dice ella, ¿no? Y como la mamita tenía la posibilidad de poder pagar otro docente, y pues lo recibió, porque ya no teníamos nosotros, como se dice, vacante, pero al menos lo recibió. El niño no aceptaba entrar al aula, no podía, entraba un ratito y él, la bulla o el grito de otros niños, porque tenía 5 niños más con TEA, en el cual ellos eh, a veces no se expresaban porque no lo pronuncian la palabra, ¿no? Entonces, a través del sonido, estamos viendo que le molesta, porque son severos, más que todo es un severo. Y sucede de que como el profesor que estaba en apoyo, yo le digo, de repente él lo que necesita, relajarse un poco. ¿Por qué no buscamos la pelota, póngale la zapatilla? Porque él venía siempre con sus sandalias. No, que voy a jugar pero con zapatillas. Sáquenla al campo. Y el profesor, bueno, no sé si tendría, creo que fue su primera experiencia, lo sacaba, se sentaba. Bueno, eso pasó una semana. Bueno, dijimos ya por la adaptación. La siguiente semana continuaba igual, pero le digo, más difícil era cuando se iba la mamá. Para despegarla de la mamá era muy complicado, ¿no? Entonces yo le decía, mire, vamos al baño, llevemos la toalla que va a lavarse la cara o va a lavarse la mano. Y ahí le tenía, abría el cañito para que él lo relaje del agua las manos, se sonreía y le gustaba el agua. Entonces le digo, ay, hay que buscarle esa forma. Mientras la mamá va despidiéndose, vamos a lavarnos la manito, vamos a abrir el caño. Ya, muy bien. La hora ya de entrar al aula, uy, se desesperaba. Era cosa desesperante que él, si muchos se acercaban a él, pues tiraba, pues jalaba de los pelos, las mordía. En realidad yo estaba una cosa desesperante, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Porque no había alternativa y yo sola y con los demás chicos, pues que sabe que un CB, más niños con otros TEAs, pues es algo desesperante.
Entonces, pedí ayuda, ¿no? Empecé a conversar con mi directora, le digo esto es lo que me está pasando y qué puedo hacer, o si no, de repente el niño tal puede venir tal día, el otro niño, para poder yo ayudarlas, porque no podía con todos. Bueno, así es, la directora respetó, ¿no? Pero un día la directora va al baño y está pasando y como estaba con su profesor de TEA por ahí jugando pelota, le cogió a la directora y de los pelos se lo tiró hacia abajo. Y yo pienso que ella se pegó mucho a que hacerlo cariño, creo ella. Pienso yo así, porque le jaló de los pelos. Y él, cuando llega la mamá, le da las quejas a la mamá. Ok. No podía hablar, pero le daba las quejas en un llanto, un gemido. Yo le digo, ay, le digo, parece que no le puede decir, pues la directora lo ha hecho esto, ¿no? Porque me ponía en problemas también. Le digo, parece que algo quiere algo, creo. Bueno, así. Pero seguí yo preguntándole a la mamá qué es lo que hace, qué es lo que realiza. Y antes, en dónde lo tenía, quién ha sido su tutora, quizás de repente que venga para que me ayude, ¿no? Que me dé algunas orientaciones, porque a veces la mamá sabe, sí, y con ella no le jalaba los pelos, no. Entonces, dígale a la señorita que venga. Entonces, la señorita respetaba su espacio, la hacía trabajar junto con el resto. Yo iba trabajando, iba estimulándolos, y la señorita ya estaba ahí. Se cansaba un rato, salía afuera y nuevamente ingresaba. Y en realidad Miss ya logró controlarse, estar en el aula en tiempo. Y luego se enfermó el niño, le dio creo el dengue, y como estaba como 15 días, retrocedió en vuelta de nuevo, ¿no? Sí. Y en realidad la mamita me dice, profesora, ya mi hijo ya no avanza. Le digo, es que acá es como que ha retrocedido para él. Ha estado muy bien, ya aceptando, quedándose el aula, y ahora cambió también de tutor, como que ahí le chocó peor para él. Bueno, le digo, vamos haciendo esto, vamos haciendo lo otro, y ahí va aceptando también, y luego la mamá por circunstancias se cambió, pero en realidad logré ya adaptarse, estar en el aula y que preste atención, pero siempre respetando su espacio. Esa es mi experiencia, Miss. Listo. Imagino, Flor, que el conflicto estaba en esto de explicarle a la mamá qué había hecho o qué había pasado con la directora, ¿no? Claro, eso era pero no podía tampoco yo decirlo. Mejor buscaba algo que la mamá, qué es lo que le gusta, qué es lo que hace, qué hace en su casa, o sea, más que todo para saber sus espacios. Conocerlo. Muy bien, listo. Gracias por las experiencias. Cuando nosotros queremos afrontar o queremos solucionar conflictos, debemos tener en cuenta que hay algunos enfoques o estrategias que podemos utilizar, ¿no? Como por ejemplo, la negociación. Entonces, la negociación es uno de los enfoques que nos va a ayudar bastante respecto a que nosotros lleguemos a acuerdos, pero buscando que este acuerdo satisfaga a las personas que están involucradas en el conflicto. Entonces, esto puede ser una buena técnica o una buena estrategia que nosotros utilicemos para con los niños, pero ¿cuándo voy a hablar o cuándo voy a trabajar de negociación? Tienen que estar listos o preparados, o antes de esto, de llegar a la negociación, pues hay que hacer un poco el arbitraje, ¿no? O la mediación, buscando para que el niño o el infante o el adolescente esté preparado para llegar a esta estrategia. ¿Ya? No es decir que siempre voy a ser mediador. O sea, los enfoques de resolución de conflicto o estas estrategias van a ir cambiando dependiendo de la situación, dependiendo de los recursos que tengan los alumnos con los que están involucrados en el conflicto. Y también depende de cuánta información o qué tan
digámosle así, dispuesto estoy para poder solucionar la situación. Entonces, la negociación es uno de las estrategias que me va a servir, pero ambas personas tienen que ceder para poder llegar a acuerdos, ¿ya? La idea es que nosotros podamos interceder para que los integrantes o para que los participantes en el conflicto vayan cediendo en ciertos puntos, mientras que ganan en otros. ¿Ok? La mediación, por ejemplo, lo que busca este enfoque es que un tercero, una persona neutral, tome la decisión de, perdón, la mediación lo que busca es que un tercero neutral también interceda o sobre todo facilite la comunicación entre las personas que están involucradas en el conflicto, ¿verdad? Entonces, lo que busca el mediador es, o cuando es útil, es específicamente cuando dentro del conflicto los integrantes tienen problemas para poder comunicarse, para poder escucharse. El arbitraje ya tiene que ver con este tercero que va a tomar la decisión. Después de conocer la historia por ambos lados, ¿no? Por la historia desde el que es víctima y desde el que es el acusador. Entonces, el arbitraje te va a servir siempre que tú, como árbitro, siempre que tú no tengas una inclinación por un lado o por una parte. Entonces, te va a ser útil cuando tú eres imparcial, ¿ok? Cuando tú eres imparcial. Y sobre todo que las personas involucradas tienen que contar qué es lo que está ocurriendo desde su perspectiva. Miss, una consulta. Sí. Los niños con habilidades diferentes, digamos, ellos aprenden a ser agresivos cuando algún familiar le hace agresión, porque yo deducía así, porque me imaginaba que él se portaba y la mamá, como lo veía un carácter fuerte, yo pensaba que ella le jalaba los pelos, por eso que él, cuando se acercaban, actuaba así. O busqué esa deducción. Puede influir, claro que puede influir. Recuerden que los niños, o sea, en la primera infancia, van a recrear o van a reproducir lo que observan, lo que van aprendiendo. Entonces, si nosotros tenemos como modelo un modelo negativo, esto de no ser paciente, de no gestionar, de no validar, ellos aprenden de eso porque no tienen de dónde más copiar. Entonces, si resuelven, por ejemplo, en aulas, ¿no? Siempre tenemos los niños chinchosos. Chinchosos les digo yo que son los llorones. Me pegó! Ni los tocaron, ¿no? Y pasa, yo voy a corregir y pero espera, no te he hecho nada, ni siquiera te he hablado. ¡Ah! ¿No? Y pareciera que ya les han pegado. Entonces yo a ellos digo, ay, estos niños chinchosos. Entonces con ellos, por ejemplo, ¿cómo trabajas? ¿No? O cómo abordas conflictos. Y ellos son los típicos que agreden, pero cuando agreden y les van a responder, lloran, porque ya no les gusta que a ellos les peguen. Entonces, ¿cómo puedo interpretar yo que él está gestionando lo que siente o está gestionando la resolución de conflictos? Por cómo aprende en casa. Entonces, de repente en casa él hace alguna travesura y los papás o quien le cuide lo castiga, ¿no? O le dice, ya, pórtate bien, y le da por ahí, le da un besito agresivo y le dice, pórtate bien, ya te estoy hablando. Entonces te das cuenta que es digámosle que es una, ¿cómo les explico? Ya, que es una situación como que me pega por mi bien, me hace daño, pero es por mi bien, ¿no? Entonces, es una información que es contraria a lo que nosotros buscamos. Entonces, el niño aprende lo mismo. Entonces, cuando se relaciona con otros dentro del aula, tiende a hacer lo mismo para poder zafar del problema o para poder defenderse. Entonces, a lo que consulta Flor, que aprenden de los modelos, aprenden de su entorno, sí, claro que aprenden de su entorno. Okay. Mientras mejor tenga el modelo, va a mejorar la forma en cómo afronta situaciones. ¿Okay? Y ahí viene esto de la resolución colaborativa, por ejemplo.
Entonces, yo no puedo buscar que los chicos puedan resolver ellos solos la resolución colaborativa que dice que ambas partes deben trabajar juntas para solucionar o para encontrar soluciones. Pero si los chicos no tienen esos recursos, si el niño, el individuo, la persona con la que estamos tratando de resolver la situación no tiene esos recursos, entonces, ¿cómo vamos a llegar a la resolución colaborativa? No va a funcionar. Ahí con ellos funcionaría que el arbitraje, ¿verdad? O funcionaría la mediación, pero no va a funcionar ni la negociación ni la resolución colaborativa, ni el enfoque win-win, porque el enfoque win-win es ya, yo cedo en esto para ganar otras cosas y buscamos qué tenemos en común, ¿verdad? ¿Qué hay en común para poder solucionar y terminar con este asunto o el lío? Entonces, si el estudiante no tiene esos recursos, no podemos utilizar estas estrategias. Van a ir de acuerdo a las habilidades que tengan ellos mismos. ¿Listo? Otra de las estrategias es la comunicación efectiva, que busca este diálogo abierto, que sea honesto, el escuchar activamente a ambas partes y que ellas puedan proporcionar cómo perciben la situación. Entonces, si mi estudiante o mi niño no tiene esta habilidad o yo sé que tiende a mentir, que es muy común que mienta para poder salir del problema, entonces yo no puedo buscar, uno puede usar esta estrategia, ¿no? No la puedo usar la estrategia. Entonces tengo que ver qué tiene mi estudiante, cuáles son sus recursos para poder implementar la estrategia y solucionar el problema. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo primero tengo que ir buscando qué enfoque puedo utilizar en ellos. Hay una tendencia a que cuando surgen conflictos dentro del aula, nosotros o el adulto mayormente busca que en ese instante se resuelva la situación, ¿verdad? Ya, pídele disculpas, tú también pídele disculpas, abrácense ya, nunca más se vuelve a hacer esto, no, tienes que respetar o tienes que entender que él es más chiquito que tú, ¿verdad? Es la típica solución que le damos a los conflictos. Entonces, ¿ustedes creen que está bien afrontar así la situación? ¿O yo tengo que darle este tiempo para que los chicos puedan enfriar lo que están sintiendo, enfriar sus emociones y reflexionar o llevarlo nosotros a la reflexión de cómo se han comportado o cómo han manejado la situación? Y de repente van a decir, pero mis, así son muy chiquititos, no podemos hacer eso. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Funciona. Nosotros vamos a ir enseñando desde temprana edad a cómo solucionar conflictos. Y esto viene con la forma en cómo vas conociendo tu emoción, cómo la vas gestionando, ¿no? Hay niños, por ejemplo, que empujan a otros niños y los hacen golpear contra la pared y luego actúan como si no hicieron nada. ¿Ah? O de repente están emocionados o aturdidos y aprietan fuerte, ¿no? O muerden o pegan su en la cabecita o en el hombro de los otros niños. Tú vas a decir, ah, no, es que es muy efusivo. No, pero tengo que enseñarle a gestionar la emoción que está sintiendo, así sea alegría, así sea júbilo, así sea sorpresa. Tengo que enseñarle a gestionar la emoción. ¿Para qué? Para que no afecte a otras personas. Entonces, es importante que yo les vaya dando el espacio, que vaya permitiéndoles, que vaya acompañándoles y sobre todo llevándolos a la reflexión desde temprana edad. Y así puedo ir implementando la gestión de emociones, el que lleguemos a la negociación, el que identifiquemos o que el niño se dé cuenta de qué es lo que hizo mal. Otra de las estrategias que funcionan es el establecer reglas y acuerdos claros, ¿ya? En el aula siempre se establecen acuerdos, siempre hay normas de convivencia, siempre hay acuerdos, entonces hay reglas. Ok, hay que definir bien esas reglas, hay que definir cuáles son las consecuencias de infringir las reglas, las normas o los acuerdos. ¿Ya? Con esto vamos también a prevenir conflictos. ¿Ya? Y también a dar alguna base de marco o guía para poder solucionar estas dificultades, estos desacuerdos. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien?
¿Sí? Listo. Entonces, voy corriendo porque ya nos queda media hora y no nos va a alcanzar el tiempo para poder resolver el caso. Entonces, ¿cómo vamos a crear nosotros un clima del aula que sea positivo? ¿Para qué crear un clima del aula positivo? Justamente para generar o para ir propiciando el bienestar de los alumnos. Entonces, el que yo establezca normas claras me va a ayudar a que los chicos mejoren el comportamiento. ¿Ok? Si yo les digo, espero de ti esto, o hay una situación, ya sabes que el niño va a pelear, va a jugar, entonces yo le doy el juguete, supongamos que se pelea por un muñequito, y lo arrancha, ¿no? Y siempre lo arrancha, entonces la próxima vez que tú arranches un juguete, ya no te vamos a dejar jugar con nada. Te vamos a sentar a que juegues con un juguete que no le guste, supongamos, ¿no? No, yo quiero jugar con aquí. Ah, ok. Entonces, vas a pedir los objetos en vez de arrancharlos. Sí, tú puedes pedirlos, ¿ya? No lo arranches, espera tu turno también. Entonces, vamos estableciendo la norma, vamos dejando clara la expectativa y el comportamiento que esperamos. Entonces, nos aseguramos de que entienda la norma, que esté comprendida la norma y lo vamos repitiendo de cuando en cuando para hacerle recordar. ¿Listo? Entonces, yo tengo que fomentar dentro de este clima dentro de las estrategias para fomentar el clima del aula positivo, debo ser clara con la expectativa. No le digo, tú ya eres grande, tienes que portarte bien. No, no es simple. Pide tu turno, espera tu turno y si es que no te dan, no golpees, ¿no? Me avisas o yo voy a estar cerquita para escuchar si es que no te dan el juguete que tú esperas. Entonces, yo voy estableciendo la norma y voy poniendo clara la expectativa que espero del niño. Lo otro es fomentar la comunicación. Entonces, hay que crear este ambiente donde el chico se sienta cómodo, donde te pueda decir las cosas. Pero, ¿qué pasa si de repente el niño va y te dice, y tú le dices, ay, ya otra vez con eso, ya todos los días lo mismo, la misma queja, ¿verdad? O siempre vienes a decir algo, siempre te quitan algo, siempre te hacen algo. Entonces, ¿estoy fomentando la comunicación allí? No, estoy siendo irrespetuosa, no estoy ni siquiera escuchando a la otra persona. Entonces, para que los chicos se puedan sentir cómodos y puedan comunicarse con nosotros que somos los docentes, hay que darles esa escucha, ¿ya? Hay que prestarles atención, hay que tomar también en serio las preocupaciones que ellos tienen. Entonces, yo voy a darme, aunque me van a decir, sí, pero es demasiado trabajo, a veces no nos da el tiempo, son muchos chicos, siempre es el mismo problema. Ok, si siempre es el mismo problema, ¿por qué siempre lo es? ¿Por qué no lo has solucionado ya? ¿Qué tienes que hacer para poder solucionarlo? Eso es lo que nosotros vamos a pensar. Antes de quejarnos de que siempre es lo mismo y decir, no, esto no resuelve porque siempre es lo mismo, entonces, ¿por qué siempre es lo mismo? Porque no hemos querido atacar el problema, no lo hemos querido resolver. Entonces es más fácil asumir esta actitud de derrotero, esto de nunca va a cambiar o siempre es lo mismo, a darse el tiempo para poder solucionar. Tener un aula, lo leía por ahí en los comentarios, ¿no? Sí se puede gestionar un aula con 0 conflictos, pero en realidad, ¿cómo ponían acá? Mientras se mantenga el respeto, el derecho a expresarse, claro, sí se puede gestionar un aula así, pero da un poco más de trabajo y no todos los docentes están dispuestos a generarlo. Ajá, claro, darles confianza. Miren, hay algunas estrategias que nos dicen, no solo hables de clases, date espacio para poder hablar de las cosas que les preocupa, hablar de los juegos que a los niños les interesa, ¿verdad? Porque allí es donde se va a generar esta empatía con ellos, se fortalecen estos lazos. Son 6 horas creo que están los chicos en la escuela. Entonces, yo aquí tengo que fomentar la comunicación. ¿Cómo les muestro respeto? Les muestro respetos entendiéndolos, escuchándolos, evitando estos comentarios que puedan ser sarcásticos o de repente discriminatorios o ese de siempre, ¿no? El de generalizar. Entonces, yo también les voy a mostrar respeto al escucharlos y al validar lo que están sintiendo. ¿Ok? Allí yo ya estoy siendo modelo para ellos.
Desde allí, la forma en cómo ellos me abordan y cómo yo respondo, ya es para ellos un referente, un modelo. Hay que mantener la actitud positiva, claro, hay que ser entusiasta, no hay que ser negativo. Yo sé cómo decir, sí, pero siempre lo mismo, los problemas. Hay que ser positivo, entusiasta sobre todo, ¿no? Hay que enfocarnos en esas cosas que son buenas en los chicos, esas cosas positivas. Eso va a crear el ambiente alegre y acogedor. Si es que hay un problema en general, no se enfrasquen en el problema, en el problema, en el problema. ¿En qué les decía que se enfoquen? En la forma en cómo lo vamos a resolver. ¿Ya? Entonces, eso es importante que nosotros podamos tener en cuenta, la actitud positiva, el que fomentemos que los chicos participen para tomar decisiones y resolver situaciones conflictivas, el escucharlos, el validar lo que están sintiendo. Otra de las estrategias es utilizar el humor, ¿verdad? Entonces, el humor es poderoso para que nosotros podamos crear un clima positivo. Yo recuerdo un profe de un colegio nacional, ¿cómo se llamaba? Ricardo, creo que se llama este profesor, que él les hacía a los chicos que llevaran un chiste. Todos llevaban un chiste y lo contaban el chiste diario, ¿no? Creo que eran 3 o 4 chistes en cada cambio de hora, cada cambio de curso, se anotaban y contaban el chiste. Entonces, eso les ayudaba, por ejemplo, a descargar un poquito la pesadez que tenga la enseñanza, iba reforzando estas habilidades, esta interacción dentro de los chicos, el uso del chiste, el recurso del chiste, el recurso del humor, es una herramienta que les ayuda, por ejemplo, a romper hielos, a, este, a vincularlos. Entonces, hacía eso y se reía y todo el día era el chiste, ¿no? Todos los chicos andaban contándose los chistes que no eran repetidos, ellos inventaban chistes. Entonces, el humor era una estrategia que utilizaba también para poder reducir la tensión, ¿no? Pero que el humor sea apropiado, sea respetuoso. Entonces, cuando los chicos iban por ahí con sus chistes hirientes o chistes discriminatorios, todos les ponían dedito abajo, ¿no? Tenía que volver a hacer el chiste. Y el chiste tenía que cumplir ciertas condiciones. Entonces, el humor también ayuda a que se vayan sintiendo más en confianza, ¿ya? Ser flexible, entonces, también, si ves que algo no está funcionando, cámbialo, no tengas miedo, no es que, ay, ¿qué van a decir? Que me equivoqué, cambia. Tienes que adaptarte a las necesidades de tus alumnos, ¿ya? Acepta sugerencias o ideas, parte de que ellos también vayan mejorando o parte de que los motives es que ellos también sientan un poco de control, sobre todo de las decisiones. Entonces, que tú involucres, que seas flexible, que escuches, que estés abierta a nuevas ideas o sugerencias, también les va a permitir a ellos tener esta sensación de control, esta sensación de decisión, ¿ya? Que hace que mejore la disposición que tienen para con sus maestros o la disposición que tienen para participar dentro del aula. Lo otro es que también involucremos a las familias, ¿no? Involucremos a los padres en las necesidades que tienen los chicos, en ir viendo cómo es que los chicos están desarrollándose o desenvolviéndose en el hogar. Entonces, hay que comunicarnos con las familias también para saber cómo está impactando los cambios que nosotros implementemos dentro del aula. Y lo último, y no por eso menos importante, es que debemos cuidar de nosotros mismos. ¿Por qué es importante cuidar de nosotros como docentes para tener un clima de aula positivo? Si yo estoy enojada, estoy malhumorada o malhumorado, si me siento fastidiado de lo que estoy haciendo, ¿creen ustedes que van a estar dispuestos a generar un clima de aula que sea adecuado para mis estudiantes y para mí? O sea, es más, no dispuesto, ¿voy a tener la motivación para hacerlo? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Es importante que yo me tome descansos cuando los necesite, que yo también vaya buscando fortalecer o mejorar o sanar mi bienestar mental, mi bienestar físico.
Entonces, cuando yo sienta que ya estoy muy cargada y que ya no tengo recursos para poder ayudar a los estudiantes, entonces que busque apoyo de colegas, de psicólogos, dentro de los mismos estudiantes. Puedo buscar apoyo o de familiares para poder solucionar las situaciones que nosotros quizás no las podemos manejar. Entonces, el que nosotros busquemos este clima positivo es constante, es de todos los días, es un trabajo diario, requiere dedicación, requiere esfuerzo, pero les aseguro que una vez que ustedes tengan este ambiente, este clima que es bonito, que te da gusto de ir al aula, que te da gusto de ver a tus estudiantes, que sus estudiantes no se levantan y dicen, ay, al colegio, ¿no? Sino que se levantan y dicen, ay, me voy al colegio, ¿no? Con confianza, con amor, tiene beneficios invaluables, definitivamente. Y lo vale. Todo esfuerzo que van a hacer, lo vale. ¿No? Entonces, para prevenir conflictos dentro del aula hay que tener un ambiente que sea agradable, que sea feliz, que sea, no tanto feliz, que siempre estén riéndose, ¿no? Sino que tenga este espacio donde los chicos puedan hablar, donde puedan ser escuchados, donde nosotros podamos tener, ellos puedan tener la confianza de equivocarse y que no van a burlarse de eso, sino que van a recibir más bien apoyo, compañerismo. Entonces, eso debemos nosotros procurar desarrollar dentro del aula, ¿ya? Ahora, me voy a saltar una parte que les había puesto aquí. Claro, un ambiente de confianza. Eso es lo que debemos propiciar, ¿no? Lourdes dice, es importante un espacio para poder retomar con fuerza nuestras clases. De ahí viene la frase, poder cuidarnos para estar bien saludablemente y así. Claro, si tú no estás bien, no vas a dar. Creo que ahí viene la frase que dice, no puedes dar lo que no tienes. Entonces, si tú no estás o si tú no tienes un bienestar emocional, un bienestar psicológico, ¿cómo podemos brindarle lo mejor de nosotros o lo bueno a nuestros estudiantes? No podemos. Y si lo haces, te quemas, porque te desgasta. Es que no lo tienes y te fuerzas, te desgasta. Así que es importante que ustedes procuren también cuidar de sí mismos, el que estén equilibrados, el que manejen bien. Mira, si yo aprendo a manejar conflictos, se me va a hacer más sencillo incluso en mi vida diaria, ¿ya? Y me voy a saltar, tenemos 15 minutos. A Fran yo siempre lo perjudico porque le quito tiempo. Fran, te pido 5 minutitos nada más que me regales. Para hacer la clase en 20 minutos, terminar lo que quiero. Y van a ver 2 videitos que es importante. Yo sí prefiero que los escuchen, que los vean bien, porque es importante que nosotros reconozcamos unos roles en los que siempre participamos. Adultos, niños, adolescentes, pequeñitos, todos participamos en esos roles. Pero es importante que identifique en qué posición estoy para poder romper el triángulo, digámoslo así, del drama y que pueda generar estrategias o utilizar estas estrategias para resolver conflictos dentro del aula, ¿ya? Si aprendes a trabajar conflictos, los vas a aplicar en el aula, en la casa, con amigos, con parejas, con quien sea. ¿Listo? Entonces, me voy a saltar un poquito de teoría por aquí y vamos a ir viendo esto de acá. ¿Listo? No se preocupen, de ahí rapidito les explico lo otro. Entonces vamos a tomar un minutito para ver este de acá, del triángulo de Amatrícula. Sí, este es. Suele tardar en entregar los proyectos a tiempo. Esto provoca el enfado de Arthur, de los clientes y en general hace que toda la imagen de la empresa se resienta. Para resolver el problema, Arthur reprende a Emil. Emil, por supuesto, se defiende. Tiene sus propias razones y se produce un fuerte desacuerdo y conflicto entre ellos, lo que hace tenso el ambiente en la empresa. ¿Qué podría haber hecho Arthur diferente? Emil metió la pata, pero ¿es posible resolver la situación sin crear un conflicto? Uno de los métodos para resolver los conflictos es la técnica OIS, OIS,
que consta de 3 elementos. El primer elemento de esta técnica es la observación. En la práctica, esto implica que describas lo que has observado de una manera objetiva, pero sin hacer acusaciones. Debes ser preciso, pero no debes juzgar a la otra persona. Por ejemplo, Arthur podría haberle dicho a Emil que éste entregó sus 3 últimos proyectos con 2 días de retraso. Como puedes ver, se trata de una declaración de hechos sin ningún tipo de juicio. El segundo elemento de la técnica OIS es el impacto. El impacto es nada más que explicar qué tipo de reacción provoca en ti esta cosa que observaste. Debes centrarte en ti mismo, sin hacer acusaciones a la otra persona. No intentes leer su mente. No intentes averiguar por qué ha actuado así, ya sea por pereza, por distracción o por cualquier otra cosa. Arthur, por ejemplo, podría decir que esta situación le estresa, que entregar los proyectos tarde hace que él también se retrase y corre el riesgo de que el cliente rescinda del contrato por incumplimiento del plazo. Como puedes ver, Arthur describe sus sentimientos, pero no lanza acusaciones contra Emil. El tercer elemento de la técnica OIS es la solicitud. Ahora puedes decir lo que quieras, expresa tus necesidades y trata de ser educado. De este modo conseguirás que la otra persona se comprometa a algo a lo que puedas referirte más adelante. Arthur podría decir que prefiere que Emil cumpla sus plazos o que le avise cuando necesite más tiempo. Luego, juntos pueden pensar en una solución a este problema. Una buena estrategia es formular su necesidad en forma de pregunta. Emil, ¿podrías hacerme saber de antemano que necesitas más tiempo? Emil tendría que ser muy poco generoso para responder, no, no podría. A una petición formulada a manera de pregunta, es muy difícil negarse. Como puedes ver, la técnica OIS es corta y muy sencilla. Te permite buscar intencionalmente un compromiso y pedir la comprensión de la otra parte. Solo hay que recordar estos 3 elementos. 1. ¿Qué observaste? 2. ¿Cómo te hace sentir? Y 3. ¿Qué esperas de la otra persona? Entonces, hay muchas posibilidades de que el conflicto ni siquiera se produzca. El segundo método consiste en salir del triángulo del drama. A menudo, los participantes en un conflicto asumen espontáneamente determinados roles. Estos papeles son el acosador, la víctima y el salvador. A veces, un participante en el conflicto puede desempeñar todos estos papeles por turnos. Veamos el siguiente ejemplo. Marta llega a casa después de un duro día de trabajo. Lo único que desea es pasar una tarde en paz y tranquilidad con su marido Antonio. Cuando encuentra a Antonio sentado a la mesa con su amigo Mateo. Han preparado la cena y también han dejado la cocina hecha un desastre, y de buen humor están bebiendo cerveza. Marta se mete en el papel de acosadora y hace sus primeras acusaciones. Antonio no se siente culpable y asume el papel de víctima. Esto lleva a un conflicto. Antonio pasa de ser la víctima a ser el acosador y Marta empieza a hacerse la víctima. Mateo se une a la discusión tratando de alivianar la situación y asumiendo el papel de salvador. Sin embargo, la mediación fracasa y Marta vuelve a ser la acosadora. Ahora Mateo es la víctima, y Antonio juega el papel de su salvador. Al mismo tiempo, se convierte en el acosador de Marta. El conflicto está en punto muerto. A cada ataque le sigue un contraataque. En este punto muerto, los participantes ya no se preocupan por encontrar una solución, sino por imponer sus reglas y ganar poder. Ninguno de los papeles es mejor que los demás, aunque solo el término acosador tiene una connotación negativa. La víctima, al fin y al cabo, suele ser manipuladora, inductora de la culpa, se lamenta y se queja, mientras que el salvador a menudo es parcial y se entromete sin ser invitado. Cuando te encuentras en una situación similar, intenta determinar qué papel desempeñas en ese momento. Si eres la víctima, hazte responsable de la situación y de tus sentimientos. Deja de quejarte y de hacer sentir culpables a los demás. Si tú eres el acosador, deja de saltar, culpar y hacer acusaciones. Practica la crítica amable y constructiva. Si eres el salvador, no seas parcial, no defiendas a la víctima, pero trabaja con otros para encontrar una solución al problema. Mejor aún, deja la resolución del conflicto a los responsables del mismo. De este modo, dejarás el papel de acosador, víctima o salvador y entrarás en el papel de creador. El creador asume la responsabilidad y toma decisiones. El papel de creador te libera de la red de dependencia en la que están atrapadas las personas implicadas en el triángulo dramático. Seguro que en tu vida has conocido a una persona a la que admiras por su capacidad de encontrar su camino en cualquier situación. No se deja llevar por sus emociones, desprende calma, sabe comunicarse con respeto y no se deja manipular. Al practicar el arte de resolver los conflictos, también puedes ser una de estas personas y convertirte en una inspiración para los demás. Los 2 métodos que he comentado fueron descritos en un libro alemán por Simon von Berlepsch. Comparte en los comentarios qué te pareció o si has tenido últimamente un conflicto que pudiste resolver. Nos vemos en el próximo resumen. Muy bien. ¿Cómo salgo de aquí? Acá está. Muy bien.
Listo. Espérenme, se me vuelve, siempre que reproduzco de YouTube, se me vuelve al inicio. Aquí está. Les quería explicar esto porque cuando nosotros entendemos esta situación del triángulo dramático, podemos identificar cuando hay conflictos dentro del aula, ¿ok? Entonces, el triángulo dramático, ¿qué es lo que explica? 3 roles que siempre van a estar dentro de un conflicto, que es el perseguidor o acusador, el salvador y la víctima, ¿no? El salvador siempre se alía con la víctima y ataca al perseguidor. Y la víctima, pues, va a buscar siempre al salvador para que la pueda liberar del problema, ¿va? Entonces, hay que tener en cuenta que el papel del perseguidor o acosador siempre busca culpar o acusar, ¿no? Siempre adopta esta posición de a mí me haces esto, ¿verdad? Yo no soy del problema, eres tú. Y la víctima se siente impotente, se siente incómoda, indefensa, siempre busca a otra persona o tiende a manipular la situación también, ¿ya? Y el salvador es quien intenta rescatar a la víctima. Oye, no, pues, pero defiende parcialmente a la víctima, ¿cierto? En esta situación vamos a ir viendo que los conflictos se dan desde pequeñitos. Entonces, este triángulo dramático es un concepto dentro de lo que es la psicología transaccional, que lo que va a fijarse es cómo son las dinámicas del conflicto interpersonal, ¿ya? Del conflicto, para ver cuáles son los roles que asumimos. Ahora, ¿yo siempre voy a ser víctima? No. En este concepto del triángulo dramático van rotando los roles. Puedo ser víctima en un instante, volverme perseguidor en otro, volverme salvador ahí mismo. Entonces van a ir rotando, ¿ya? Estos roles van a ir cambiando. Lo que hay que tener en cuenta es que para que yo pueda salir de esta situación, yo tengo que romper el triángulo y lo voy a romper de esta forma, siendo quien detecta los cambios de roles que tenemos diciendo, ok, aquí nos estamos enfrascando en el problema, pero no estamos buscando la solución del problema. ¿Listo? Entonces, quien asume la responsabilidad de romper con esta situación es quien va a asumir el papel de creador. Entonces, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? Siempre buscar este papel de creador. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo voy a enseñar de repente? ¿Cómo lo voy a aplicar este concepto a los conflictos en la escuela? Entonces, aquí les había puesto estas actividades o de repente estas situaciones en las que nosotros podemos implementar esta identificación del rol en el que van rotando para que podamos prevenir o resolver las situaciones. Y con esto buscamos que los chicos también vayan siendo conscientes, vayan poniéndole nombre a eso que sienten, vayan identificando cómo es que va la alternancia, ¿no? Cuando ellos están en ataque, en contraataque, cuando se vuelven manipuladores. Una vez que identifican los roles, o sea, cuando ya hay conciencia de los roles, los estudiantes van a buscar romper ese rol, ¿ok? Salir de esta situación. Entonces, yo puedo ayudarles también a promover la comunicación directa. Entonces, cuando dices, no, pero tú no participas, les ponía lo de la técnica OIS, porque en el aula suele suceder esto, ya cuando están más grandecitos, que es donde más hay donde más se utilizan esto de los trabajos colaborativos. Entonces, hay chicos que no quieren hacer trabajos, que están lejos, que no participan. Entonces, el enseñarles esta técnica del OIS nos va a ayudar, ¿ya? Nos va a permitir que mejoremos la comunicación y que evitemos el conflicto. ¿Por qué? Porque a veces los chicos ya está bien, se pelearon, no hicieron el trabajo, pero ¿quiénes son los que se guardan este conflicto? Por lo general. Los profes, los papás, ¿quiénes son? ¿Están allí todavía? ¿Sí? ¿Quiénes son los que se guardan? Ah, los adultos. Muy bien, Mariela. Los adultos.
Los chicos vuelven a hacer equipos, se juegan, se bromean, y los adultos seguimos con el problema. Sí, no, con ese niño ya ni hagas grupo porque no participan, ¿cierto? Entonces, hay que promover esta comunicación directa para evitar este tipo de dificultades, este tipo de situaciones que a veces ni se propician en la misma aula, sino que lo propiciamos nosotros los adultos. Hay veces los mismos profesores, de repente una pelea de un niño de una aula con otra aula, se pelean, a ratito ya están jugando nuevamente. ¿Y quiénes se quedan molestos? Los profes. Ni se hablan. Entonces, hay que promover la comunicación directa. Una de estas cosas es esta estrategia que es bien valiosa, el OIS, ¿no? No hablas por lo que el otro hace, hablas por la dificultad que te genera, expresas tu necesidad respetuosamente, ¿no? ¿Qué más vas a hacer? Describes lo que está observando, pero objetivamente, sin insultar, y buscas que la otra persona entienda el impacto de la acción que tú estás haciendo. ¿Ya? Entonces, hablas sobre ti, no hablas sobre la otra persona. En vez de decir, no, tú eres un flojo, el que tú no cumplas con enviar la información, a mí me retrasa. Y yo me recargo de trabajo, tengo que hacer más trabajo, ¿no? O de repente se separa el grupo y unos entregan una tarea y los otros no. Y a las finales todos son afectados porque la nota es grupal. Entonces, hay que buscar intencionalmente el compromiso. Entonces, allí vamos a fomentar la responsabilidad personal. Entonces, ayudar a que los chicos puedan asumir su responsabilidad por las acciones que hacen. No, esto de mí yo no lo hice porque fíjese que mi mamá llegó tarde del trabajo, ya no me ayudó y no me enseñó. Ok, ¿la tarea es de la mamá? O mi papá no estuvo, dijo que me iba a enseñar y a las finales no me ayudó. Entonces, hay que fomentar la responsabilidad personal. Entonces, los chicos tienen que asumir las consecuencias de sus acciones, tienen que asumir la responsabilidad por esto. Entonces, hay que ayudarles a buscar soluciones, a que acepten la irresponsabilidad y busquen soluciones. ¿Ok? Entonces, con esto nosotros también les vamos ayudando a desarrollar estas habilidades que son necesarias para poder resolver conflictos. ¿Cuáles son esas habilidades? El saber escuchar, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otra habilidad nos va a ayudar para resolver conflictos dentro de la escuela? El poder identificar, por ejemplo, el rol en el que estoy, ¿ya? Permitirles que ellos vayan cambiando también de perspectiva. Entonces, cuando miran las cosas más allá del problema, esto les va a ayudar a poder romper el triángulo dramático. Porque vas a comprender, entonces no ves la situación desde, me está echando la culpa que por mí sacamos 0. No, entonces, ver más allá. De repente a la otra persona un 0 le asusta, entonces decir, ok, sí, yo sé, no participé, perjudiqué al grupo, ¿no? Lo entiendo, ahora ya me doy cuenta, o cosas que inviten a la reflexión, pero sobre todo que le permita cambiar de esta perspectiva, ¿no? Entiendo cuál es la consecuencia de mi acción. Entonces, cuando nosotros fomentamos este entorno con la comunicación, con estas habilidades que son importantes para poder resolver situaciones y que busco construir estas relaciones saludables entre los estudiantes, voy a prevenir la aparición de conflictos. ¿Y cómo voy a trabajar con los conflictos o cómo abordo los conflictos? Allí sí voy a utilizar las estrategias de mediación, arbitraje, resolución colaborativa, el tiempo fuera, las normativas, las reglas. Entonces, pero esas estrategias las voy a utilizar de acuerdo a los recursos y de acuerdo a la situación que tenga mi estudiante. ¿Ya? De acuerdo a la situación en la que nos encontramos. Muy bien, hasta aquí hemos entendido lo que es el triángulo dramático, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces, tenemos 5 minutitos, menos 4 minutitos. Vamos a ir haciendo el ejercicio, ¿ya? Este video lo ven, también es importante para saber cómo lo vamos a trabajar dentro de clase. ¿Listo? La idea era que lo vieran el video y luego hiciéramos el caso práctico, pero vamos a saltarnos esa parte. Entonces, vamos viendo aquí. ¿Cuál es la situación? En el aula
en María ha estado criticando a Juan, un compañero, porque siempre saca malas notas, ¿no? Y los comentarios van que Juan es flojo, que Juan debería esforzarse, no les gusta hacer equipo con él porque él no contribuye lo suficiente, porque es flojo y siempre tiene estas discusiones. Entonces, cuando hay grupos y les toca a Juan, de por sí ella ya se pone de malas y comienza a instigar a los demás a que no compartan con él porque él no sabe, no se esfuerza y le perjudica la nota. Juan, por su parte, siente siempre que es atacado por María. Y ya desde cuando dicen grupos de tantos y María forma parte de su grupo, él ya ni se esfuerza, se desmotiva. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que haga o a pesar de lo que contribuya o lo que diga, María nunca lo va a tomar en cuenta. Entonces, él comienza a considerarse a sí mismo que es la víctima en la situación, ¿verdad? Ya tenemos aquí la información. María la perseguidora y Juan siempre la víctima. Ok, entonces ya tenemos aquí la situación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos ahorita a identificar cuando María asume este rol de perseguidor. A ver, rapidito escriban, a ver. ¿Cuándo María asume el rol de perseguidor? Flor. Flor y Kerly. Flor, si gustas, ya puedes opinar. Cuando Juan saca malas notas, seguro, allí María asume este rol de acusador. Ya. Cuando lo critica, ¿verdad? Cuando empieza a decirle, empieza la crítica. No aporta, de repente, el compañero que dijo, cuando saca malas notas, es que él siempre saca malas notas, entonces es burrito, no le gusta, no sabe, entonces no ayuda en el equipo, ¿cierto? Ni siquiera lo toma en cuenta porque ella piensa que él no sabe, ¿verdad? Ahí empieza el rol de acusadora o de perseguidora. Muy bien. Entonces, María va a asumir el rol de perseguidor cuando critica constantemente a Juan. ¿Ok? Allí adopta este enfoque crítico, este enfoque acusatorio, este enfoque de recalcar siempre que Juan nunca va a aportar al grupo porque él no sabe. Muy bien. Entonces, ya les puse allí, pero Juan, ¿cuándo va a asumir o cuándo asume, según el ejemplo, este rol de víctima? ¿Cómo nos damos cuenta que ya asume el rol de víctima? ¿Hay manitos levantadas? Sí. Cuando se siente atacado. Ok. ¿Y cuándo es que se siente atacado? Desde que escucha, ¿no? Grupo con María. Ya se desmotivó. ¿Siempre? Ya. Ok. Cuando se siente atacado. Muy bien. ¿Y qué postura o a quién va a buscar como salvador? ¿Quién va a ser el salvador en este caso? Puede ser. O de repente un compañero que le diga, María, ya, dale chance a Juan, pues, ¿no? Déjalo que participe o que diga, oye, María, no, pero Juan sí aporta. ¿Por qué tú siempre lo criticas? ¿Cierto? Otro compañero, ¿verdad? Entonces, allí puede ser la maestra, puede ser el profesor, puede ser un mismo compañero. Entonces, en esta situación, nosotros tenemos que identificar claramente cuáles son los roles y cómo es que se da el rol. ¿Ok? Sí, de repente el profe, que ya sepa el profesor que María siempre se pone así cuando le toca hacer trabajo con Juan. Entonces el profe que le diga, Juan, tienes que esforzarte un poquito más, ¿verdad? María, tolera un poco más a Juan. Ahí ya está el profesor en el rol de salvador. Y de repente de los compañeros, como María es tosca, María es muy directa,
y sienten empatía por Juan porque es tratado de esa forma, entonces se alían con Juan y comienzan a decirle, ya, pues Juan, pero no le escuches, o sea, ya solo sobrellévala, ¿no? O ya, no te enfoques en eso y mira, haz el trabajo conmigo. O yo te ayudo, Juan, si tú no entiendes. Ahí estamos viendo los salvadores. Entonces, si nosotros queremos romper este triángulo, ay, me pasé un minutito más. Si queremos romper este triángulo, ¿qué deberíamos hacer? A ver, ideas. ¿Qué hacemos para romper ese triángulo? Muy bien, vayan escribiendo mientras yo les explico. Entonces, lo primero hay que hacer es que así como veíamos en el video, ¿no? Parecido a lo del video. Entonces, hay que darle a Juan otro compañero que conoce de valor y animal. Ya. Hay que buscar que Juan tenga que vaya resolviendo o que vaya manejando habilidades para poder trabajar de manera efectiva esta rencilla que tiene con María o que María tiene con él. ¿Ya? Otro puede ser un tercero neutral que facilite la comunicación entre ellos. Brígida, que Juan no haga grupo con María. Van a tener que hacer grupo. Eso puede ser, pero la mayor parte de veces va a ser grupo con él. Entonces, evitarlo no es una buena postura para poder solucionar, porque si Juan siempre va a encontrar una María donde vaya, siempre, porque él ya está con la mentalidad de víctima. O sea, quien no le ayude a Juan siempre es su acusador, su perseguidor. Yo no le estoy ayudando a Juan a trabajar la situación, ¿verdad? Y también María siempre va a encontrar un Juan en toda su vida. Siempre va a encontrar a alguien a quien hostigar, a quien molestar, porque no aporta, porque no da lo que ella quiere que dé. Entonces, aquí lo que hay que buscar es la mediación. Hay que ir también viendo las habilidades de resolución de conflictos, ¿ok? Entonces, busco soluciones. María, ¿qué necesita hacer Juan para agradarte? Juan, ¿qué necesita hacer María para que ya no te sientas que siempre está siendo observado o menospreciado por ella? ¿Verdad? Entonces, los llevamos, claro, un árbitro, un mediador, una persona que ayude a resolver el problema. El problema no es hacer equipo, el problema es las posturas que asumen cada uno de los integrantes cuando hacen equipo. ¿Listo? Entonces, hay que abordar el conflicto por etapas. Vamos primero por intervenciones suaves, por ir conociendo las posturas, luego vamos avanzando a situaciones que vayan ya dando mejoras. Entonces, no es que yo lo voy a evitar, sí o sí tengo que confrontarlo, o sea, tengo que buscar que se solucione. Entonces, ¿qué voy a utilizar como estrategia? Puedo utilizar, por ejemplo, las discusiones en grupos pequeños, entonces, con ellos. ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué necesita hacer Juan para que pueda ser considerado parte del grupo? ¿Verdad? O voy a buscar, de repente, utilizar el reforzamiento positivo para ayudar a María a ser más tolerante. Entonces, si María acepta, a pesar de que no sea algo que le agrade, pero acepta el trabajo de Juan, aunque no tenga el nivel que ella quiera, entonces vamos a reforzar esto de que ella va aceptando el trabajo. O lo vemos desde otra forma, María, si no te gusta el trabajo que hace Juan, ¿por qué no le enseñas y le dices cómo quieres recibirlo? ¿Verdad? Entonces, yo voy a buscar estrategias de acuerdo a, como le digo siempre, a los recursos que tengan los estudiantes y adapto esto para asegurar que el ambiente vaya mejorando. Satisfago la necesidad de uno y la necesidad de otro. Entonces, de esa forma, yo rompo el triángulo dramático, mantengo la neutralidad, escucho a ambas partes, voy ayudándole a que vayan teniendo o que vayan adquiriendo estas habilidades de comunicación. Les enseño a escuchar esta comunicación directa sin sentirla como agresión. ¿Listo? Y promuevo la empatía. Entonces, ayudando o pidiéndole a María que entienda o que le guíe a Juan para que haga el trabajo como ella quiere, en vez de acusar, le enseñe, entonces yo estoy promoviendo la empatía. Eso es lo que nosotros debemos buscar. Y hay muchas más estrategias que podemos utilizar. ¿Listo? Pero no es una estrategia evitar que ellos hagan grupo. Brígida,
no es que tenga la aprobación. Lo que pasa es que siempre vamos a rodearnos de personas que no les gusta el trabajo que hacemos, pero el que no les guste el trabajo que hacemos no significa que nuestro trabajo sea malo, ¿verdad? Solo que no cumple su expectativa. Pero por eso yo me voy a sentir mal y evitar trabajar con personas así, ¿no? Yo tengo que esforzarme. Y si hay algo, por ejemplo, que imaginémonos que esto va al trabajo, a la vida real. Tu jefe, tú le presentas una información y te dice, no, eso no me gusta y no me gusta y no me gusta y comienzas a menospreciar y el trabajador comienza a bajar su rendimiento. La estrategia más hábil sería que el jefe le diga, mira Juan, siéntete conmigo. Esto es lo que quiero. Yo sé que tú puedes hacerlo, pero esto es lo que quiero de esta manera. Me gustaría presentarlo así. Una vez que tú le explicas a la otra persona qué es lo que esperas, no trabajas para validar, trabajas por tu misma suficiencia, por tu satisfacción. Y ya entendiendo qué es lo que esperas, qué es lo que buscas, claro, las expectativas de ambos, porque a Juan yo le rompo esa expectativa de decirle que Juan no vale, que su trabajo no sirve, sino Juan, ¿te parece si entendemos mejor? Quizás no está entendiendo la postura de quien lidera el grupo, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que buscar. Cuando nosotros tratamos de romper el triángulo dramático en trabajos colaborativos, no es que yo voy a agradarle a la otra persona. Quizá María lo que busca es potenciar el trabajo de Juan, pero como él no se esfuerza y como él ya asumió esto de que no es capaz, de que no puede, yo ahorita les comparto un video para que entiendan la idea, ¿ya? De cómo lo vamos a manejar, pero si ya de por sí, antes de, yo ya me derroto o yo ya sé que no lo voy a lograr, entonces ya no voy a hacer un esfuerzo, porque yo digo, ok, pero ¿para qué me voy a esforzar si igual no lo van a querer? Entonces mejor no me esfuerzo y me evito el problema. Y que hablen pues con justicia, ¿no? Entonces, esa es la postura. Nosotros tenemos que tener esta apertura para poder ver las cosas más allá de lo que sucede. ¿Ok? Entonces, el que yo trabaje paulatinamente, el que yo intervenga y el que dentro de estos conflictos yo busque enseñar a manejar esta situación, con eso yo los voy a preparar a mis estudiantes a que cuando salgan a la vida real, pues puedan manejar y que cuando se encuentren con muchas Marías y cuando se encuentren con muchos Juan, ustedes que pueden ser Marías, tengan esta perspectiva de decir, ok, no voy a mirar el problema como persona, voy a mirarlo como algo que no estoy haciendo llegar bien el mensaje o no estoy explicando bien para poder encontrar lo que yo busco. ¿Ok? Muy bien. Entonces, perdóname, querido, te he robado demasiado tiempo. Nuevamente nos quedó cortita la clase, pero espero al menos que hayamos captado algunas ideas, sobre todo esta apertura que debemos tener para manejar los conflictos. La idea principal, no puedo dar lo que yo no tengo, así que ustedes mismos tienen que aprender a regular, a gestionar, a hacer modelos, a ver qué es lo que van a mostrar con sus estudiantes para que ellos vayan aprendiendo. ¿Listo? Nos estamos encontrando el día sábado en nuestra última clase. ¿Listo? A ustedes. Nos encontramos el sábado. No se vayan, por favor, no se vayan para poder jugar la última dinámica con nuestro coordinador. Gracias. Bien, muy bien. Agradecemos mucho a nuestra docente, muy interesante la ponencia del día de hoy. Y bueno, ya casi terminando el curso, así que también agradecemos mucho a cada uno de los que han participado y se han quedado hasta este momento de la clase, porque de hecho ha estado muy interesante. Vamos a hacer la dinámica de manera muy breve ya para poder despedirnos, para poder finalizar con esta reunión. Voy a compartirles, en este momento les voy a compartir un enlace aquí por el chat, ¿correcto? Les acabo de compartir un enlace, van a tener que ingresar. Son solamente unas preguntitas para ver qué tal ha estado su atención en la clase del día de hoy, ¿correcto? Son unas preguntitas, ingresen ahí a este enlace. Recuerden que al momento de ingresar tienen que colocar su nombre y su primer apellido o las iniciales de su apellido. ¿Correcto? Son solamente algunas preguntitas y el ganador se llevará un punto adicional en el examen para la certificación, ¿correcto? Recuerden que el examen está abierto hasta mañana, así que atentos todos los que tal vez no han dado todavía su examen, todavía tienen plazo de hacerlo hasta mañana, ¿correcto? Bien, muy bien. Bien, Ruth, Vilca, Anthony, Rodrigo,
Olga, Mariela, Lourdes, Mónica. Bien, Flor, muy bien. ¿Esperamos algunos más? Bien, Lucrecia, Sonia, correcto, muy bien. Genial. Vamos a iniciar con la dinámica del día de hoy. Eliana, muy bien, Sonia. Vamos a iniciar y recuerden que el ganador me escribe a mi número personal dejándome ahí sus datos, ¿no? Su nombre completo, su número de DNI y un correo electrónico para poder tenerlo en cuenta al momento de pasar las notas para el tema de la certificación. Bien, ¿no hay nadie más que quiera ingresar? Eufemia, bienvenido. Muy bien. Esperamos a una persona más que ingrese, y empezamos. Mientras voy a compartir aquí mi pantalla. Vamos a ver. Muy bien, empezamos. Empezamos ya. Vamos a empezar. Bien, este ha sido la clase número 5 y la primera pregunta sería, aquí la tenemos en pantalla en este momento. Wow, punto doble. Dice, no es una estrategia de resolución de conflictos. ¿Cuál no es una estrategia? Primera alternativa, gestión de emociones. Color azul, enfrentamiento constructivo. Color amarillo, tenemos la regulación adecuada de la ira. Y color verde, la comunicación efectiva. ¿Cuál creen que no es una estrategia de resolución de conflictos según lo que hemos visto en clase? Bien, espero sus respuestas en 4, 3, 2, 1. Y aquí va la respuesta correcta. Es muy bien, la respuesta correcta es color amarillo, regulación adecuada de la ira. Y ha habido un empate ahí con enfrentamiento constructivo. La pregunta decía cuál no era. Bien, vamos con la siguiente. Ok, el marcador. Christopher va primero. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor la motivación intrínseca? ¿Cuál? La primera alternativa es la motivación que se obtiene a través de la competencia con otros. Color azul, la motivación que surge de la presión social. Color amarillo, la motivación que surge de intereses personales y satisfacción interna. Y color verde, la motivación que surge de factores externos. ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa correcta? A ver, comentan en este momento. Y la respuesta correcta es correcto, color amarillo, la motivación que surge de intereses personales y satisfacción interna. Esa es la motivación intrínseca. Muy bien, vamos a ver cómo va el podio. Sigue Christopher arriba, muy bien. Vamos con la pregunta número 3. Esto es facilita, ¿verdadero o falso? Ahora vamos a ver. Dice, para motivar a los niños a enfocarse en su desarrollo, no es necesario cubrir sus debilidades, sus necesidades básicas o fundamentales. Tenemos dos alternativas, verdadero o falso. Van a marcar ahí cuál consideran que es la correcta. Vamos ahí, esperamos un momentito. Muy bien, tenemos aquí la respuesta correcta, es la alternativa falsa, ¿no? La alternativa roja, falso. Bien, vamos con el podio. Vamos a ver cómo continúa. Christopher sigue primero, muy bien. La penúltima pregunta. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Dice, no es importante que un docente se cuide a sí mismo para mantener el buen clima en el aula. Este es un punto también tratado durante la clase. Y solamente tienen dos alternativas, ¿no? Verdadero o falso. Ustedes van a marcar cuál consideran que es la alternativa correcta. Vamos marcando. Recuerden que también los puntos se clasifican de acuerdo a la rapidez, a la velocidad de marcar la respuesta. Y la respuesta correcta es, obviamente, es falso, ¿no? Porque estuvimos hablando incluso en clase de que es muy importante que el docente pueda cuidarse a sí mismo. Bien, Christopher sigue en el primer lugar y vamos con la última pregunta y con esto ya cerramos esta dinámica. Vamos a ver, dice, ¿cuándo funciona la mediación en el aula? ¿Cuándo funciona? Alternativa roja, cuando actuamos con imparcialidad. La azul, cuando tratamos de ayudar a los niños que no se saben defender. La amarilla es cuando decidimos ayudar a una de las partes en el conflicto.
ola verde cuando castigamos a los niños que son malcriados? La alternativa correcta es, exacto, correcto, la alternativa roja cuando actuamos con imparcialidad. Muy bien, esa es la alternativa correcta y vamos a ver el podio final. Como quedó en el tercer lugar, tenemos a Lourdes Collazo. Muchas felicidades, Lourdes, porque has participado, lo has hecho muy bien. Mónica en el segundo lugar y en el primer lugar tenemos a Christopher León. Se quedó en el primer lugar. Felicidades, Christopher. Muy bien, igual me escribes también ahí a través del WhatsApp, me dejas tus datos, vamos a tener en cuenta tu participación para el examen final con respecto a lo que es la certificación. Recuerden que el día sábado, que es el último día de la clase, la última clase, estaré compartiendo ya la lista de todas las personas que están aptas, han sido aprobadas para poder solicitar la certificación, y también les estaré mostrando cómo es que se va a realizar este proceso a través de nuestra plataforma ENITEC, ¿correcto? Así que todos, bueno, están invitados a la próxima clase desde temprano para que no se pierdan el paso a paso, ¿no? De cómo es que se va a realizar el proceso que se va a llevar para poder solicitar la certificación a través de nuestra plataforma, ¿correcto? Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Estamos muy agradecidos por su participación y los esperamos el día sábado para nuestra última clase y el cierre ya de este curso, que ha estado muy interesante y que le agradecemos también bastante por su participación durante todos estos días. ¿Correcto? Listo. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muy bien, que tengan buenas noches. Gracias, buenas noches.